últimamente que este término futuro del trabajo induce a error porque parece que fuera a ser un fenómeno que va a ocurrir dentro de 1 milenio, 2 milenios, y resulta que es algo que ya estamos viendo hoy y que se aceleró aún más con el tema de la pandemia del coronavirus. Lo primero, entonces, ver cuál es ese presente del trabajo, qué tipo de relaciones tenemos hoy en día y qué tipo de relaciones de trabajo son las que están saliendo a enfrentar los jóvenes y las jóvenes en Colombia y en el resto del mundo. Y es lo que la OIT ha dado en llamar formas atípicas de empleo. Estas son como las modalidades predominantes en el mundo del trabajo hoy en día. La OIT le llama formas atípicas de empleo, pero nosotros desde el movimiento sindical somos un poco más sinceros y le llamamos formas precarias de empleo o formas irregulares de empleo. ¿Y qué vamos a encontrar? Ustedes lo ven ahí en la presentación. El primer tipo, la primera modalidad que define o que identifica la OIT es el empleo temporal. El empleo temporal es ese trabajo que tiene una duración determinada, por ejemplo, que se basa en un proyecto, una tarea determinada, o el trabajo estacional, temporal, que se les llama, o circular por cosechas, incluido el trabajo por días. ¿Alguno de ustedes me da un ejemplo del trabajo temporal en Colombia? ¿Que tenga alguno de ustedes? Chicos, para no sentirme sola, para ver que estamos todos juntos. Yolanda, Lina, Gladysilla. Lina. Pero ¿cuál es el problema de que Fabián Los el servicios de agua? aseo podrían ser los temporales. ¿Cuál es la ¿Qué pregunta? tipo de contrato le hacen firmar a alguien que trabaja en el aseo, por ejemplo? Se contratan los servicios con Casa Limpia o con una empresa de estas. ¿Qué tipo de contrato le hacen firmar a la trabajadora? Porque son trabajadoras la mayoría. Por obra y labor contratada. Por obra o labor contratada. Por obra. ¿Quién dijo por obra o labor? Yo, John Castaño. Hola, exactamente. El contrato de obra o labor contratada o el contrato a término fijo son unos ejemplos típicos del trabajo, el empleo temporal. ¿Sí? Es un empleo en el que usted sabe en qué fecha va a ingresar y probablemente en qué fecha va a salir. O sea, usted lo único que tiene fijo es que no va a estar siempre en ese trabajo, que no tiene garantizado su empleo de por vida. Que usted siempre está en una expectativa que está buscando trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, de los derechos fundamentales del trabajo, de los principios del trabajo que aparecen en la Constitución, entonces usted no tiene ni garantía de estabilidad en el empleo, porque su empleo no es estable, su empleo es definido por un tiempo específico. Y usted con eso tampoco tiene garantizado ni el pago de una posible indemnización o qué otros derechos están en riesgo, por ejemplo, de qué se le priva a usted si tiene un contrato a término fijo, un contrato de obra. Por ejemplo, vaya a pedir usted un préstamo de vivienda, un leasing o algo por el estilo. Es muy poco probable que se lo den porque dicen, no, pero es que usted ahora tiene trabajo, pero en 6 meses tal vez no lo va a tener. Como la mayoría de colombianos, independientemente del tipo de contrato que tenemos, pero digamos es característico de estos empleos que usted no tenga estabilidad. La segunda modalidad es trabajo a tiempo parcial y a pedido, le llama la OIT. ¿Cuáles son las características? Las horas de trabajo que se dedican a un empleo son menos de las que consideramos un trabajo a tiempo completo, son menos de lo habitual. Al principio ustedes recuerdan que las luchas de los obreros que conmemoramos el 1 de mayo eran ¿por qué? ¿Cuál era la principal reivindicación de los mártires de Chicago? ¿Recuerdan? ¿Por qué peleaban ellos? Porque tuviéramos ¿qué? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. Exactamente, Marta, porque tuviéramos 8 y 8 y 8. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio, ¿cierto? Entonces, al principio, la reivindicación del trabajo, digamos, en esas primeras revoluciones industriales, era por tener una jornada máxima de trabajo. Entonces, todas las legislaciones iban máximo tanto tiempo, máximo 40 horas, 48, 40, los países más desarrollados hoy en día. En Colombia, máximo 48 horas a la semana, máximo 8 horas al día. Ahora resulta que el problema se nos va a invertir y el problema va a ser cuánto tiempo mínimo nos den. Porque ustedes ven, por ejemplo, una señora muy desobligante saliendo a decir que un ingeniero lo necesita máximo 2 horas al día.
O que, ¿para qué yo tengo un trabajador todo el día en la empresa si él me puede producir en 3? O ahora, después del coronavirus, entonces si lo puedo tener en la casa y él me produce, ni siquiera tengo que contarle las horas, ¿sí? Entonces, ese trabajo a tiempo parcial, a tiempo pedido, es lo que en Colombia le llamaríamos ¿cómo? ¿Recuerdan cómo se ha pedido en la reforma laboral por la que ustedes salieron el 1 de noviembre del año pasado? Trabajo por horas. Trabajo por horas, exactamente. El trabajo por horas del que están hablando acá en Colombia es ya un fenómeno que ha venido ocurriendo en el mundo que la OIT clasifica como trabajo a tiempo parcial, trabajo a pedido. No es ni siquiera un trabajo a tiempo completo. No es el temporal que le duraba a usted un tiempo en meses, en años, en días por lo menos, sino que acá es que usted no sabe ni siquiera tiene garantizado cuánto tiempo va a trabajar al día. Si usted no tiene garantizado cuánto tiempo va a trabajar al día, o sea, si ni siquiera tiene unas horas mínimas de trabajo, ¿cuál es el principal derecho que está en riesgo? Marta Pino, Yolanda, Lina. Siempre Lina. O sea, si usted ni siquiera tiene garantizado que va a trabajar 8 horas al día, ¿qué es lo que está peligrando para usted, principalmente? Diría yo que la estabilidad laboral, La económica. estabilidad laboral, por supuesto, no existe ninguna estabilidad La laboral. economía, porque con qué va a sostener uno el hogar, la casa y todo. Con 2 horas, imposible. Exactamente, Marta. El problema del trabajo a tiempo parcial no es que chévere porque usted puede descansar más. No, el problema es que si usted trabaja menos tiempo del habitual, menos tiempo del completo, pues su salario va a ser proporcional. Entonces usted ni siquiera va a tener un salario mínimo, usted no va a tener un mínimo de ingresos que le garanticen un mínimo vital. El problema de este trabajo a tiempo parcial que nos quieren vender como el mejor modelo, porque entonces usted ya no va a estar esclavizado supuestamente, es que usted trabajando 2 horas en una empresa no le va a dar nunca para ganarse un salario mínimo legal ni para un mínimo que le sirva de supervivencia. Entonces usted va a tener que buscar trabajar 2 horas aquí, 2 horas allá, 2 horas allá. Y es imposible que usted haga toda la labor para conseguir trabajar exactamente 2 horas en cada empresa para completar 8 horas que le den un salario mínimo. ¿Y en qué tiempo va a transportar o en qué tiempo va a hacer el trabajo del hogar que ahora vimos que demora tanto tiempo? O sea, Y el tema de la pensión. Y obviamente la pensión, gracias, ¿La compañero. pensión Entonces, cuándo llegaría? Exactamente, eso es lo que hemos dicho. Si hoy en promedio con los estudios que hemos hecho con la Universidad Nacional, un estudio de la CUT de la mano con la Universidad Nacional del año pasado, antepasado sobre reforma pensional, demostró que ahorita que la gente está trabajando a tiempo completo, digamos 48 horas a la semana, tiene que cotizar en promedio 30 años para alcanzar las semanas requeridas para tener una pensión, ¿cierto? Pero como en la realidad la gente tiene unos periodos de vacancia, unos periodos en los que está desempleada, en promedio la gente realmente en Colombia debería trabajar 60 años para poder conseguir las semanas que necesita cotizar a pensión. Y si ahora usted no trabaja ni siquiera el tiempo completo, sino que trabaja por horas, ¿cuántas vidas va a necesitar para cotizar las semanas completas para pensionarse? ¿Listo? Tercera modalidad de formas atípicas de empleo, la relación de trabajo multipartita. Es también conocida como cesión temporal, intermediación o alquiler de mano de obra. Trabajo temporal por medio de una agencia de prestación de servicios en un régimen de subcontratación. ¿Algún ejemplo para Colombia? Chicos, chicas. ¿Qué les suena a esa relación de trabajo multipartita? O sea, más de una parte, más de dos. Los contratos por temporales. Los contratos por temporales. ¿Quién dijo eso? Alejandro Ceballos. Gracias, Alejandro. Los contratos por empresas de servicios temporales son una típica relación de trabajo multipartita. ¿Multipartita por qué? Porque ya no tienes una parte, dos partes, que son las típicas de una relación de trabajo, sino que tienes 3 o 4 o 5. Ya hoy en día, nosotros en el centro de atención laboral nos llegaban un montón de trabajadores que uno le decía, ¿usted para quién trabaja? Y decía, pues yo no sé. A mí me contactan de una empresa. Voy a firmar el contrato con otra, pero presto mis servicios en otra, pero además esa otra me puede mandar otra empresa a trabajar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una relación de trabajo multipartita en la que el que desaparece es el agente subordinante, o no se sabe exactamente con quién tiene el contrato. Él nos da un ejemplo de las empresas de servicios temporales. ¿Qué otro ejemplo? ¿El contrato sindical?
El contrato sindical es un ejemplo complejo, pero se aplica perfectamente en Colombia. Como la CUT ha rechazado el contrato sindical porque no es realmente un contrato en el que el sindicato sea autónomo e independiente, sino que es un tipo de tercerización en el que un falso sindicato se presta para hacer la intermediación laboral. Y ahí es más grave todavía que en la empresa de servicios temporales, porque en la empresa de servicios temporales el trabajador al menos tiene un contrato de trabajo laboral, ¿sí? ¿De qué término? Volvemos al empleo temporal, al primer ejemplo. Es un empleo a término de obra o labor contratada, pero es un contrato de trabajo, o sea, tiene salario, prestaciones sociales, afiliación a la seguridad social. Pero cuando usted cae en el contrato sindical, usted tiene una relación de trabajo multipartita, y usted no sabe exactamente quién es su jefe. El sindicato no es su jefe porque usted supuestamente está afiliado. Y en la empresa para la que presta los servicios tampoco es empleadora porque le dice, no, yo contraté fue con el sindicato, usted no tiene nada que ver conmigo. Total, usted no está afiliado sindicalmente en la vida real, usted no tiene posibilidad de presentar un pliego de peticiones porque no le va a presentar al sindicato al que está afiliado y tampoco le va a presentar a la empresa a otra porque usted no trabaja para ella. Y no va a tener otra serie de derechos. Teóricamente, usted no tiene derecho a un salario, le pagan es como una compensación, otro tipo de cosas, ¿sí? Perfecto. Y el cuarto tipo de empleo atípico o precario, como le llamamos nosotros, es el empleo encubierto por cuenta propia, económicamente dependiente. Esto suena enredado, pero miremos de qué se trata. El empleo encubierto es ese empleo que usted supuestamente hace de manera independiente, autónoma, como un trabajador independiente, pero usted es económicamente dependiente. O es un empleo encubierto. ¿A qué le suena eso? Un ejemplo. Alejandro. Lina, Yolanda. Un ejemplo de contrato en Colombia que ustedes les digan, no, usted es un trabajador independiente, tranquilo, usted no está subordinado, pero cuando usted va a ver, usted solo vive de ese trabajo, y usted sí recibe órdenes, y usted tiene... Los contratos por prestación Los de ambulantes, los vendedores Perfecto. ambulantes. Prestación de servicios, dijo alguien por ahí muy bajito. El contrato de prestación de servicios en Colombia es un típico ejemplo de lo que la OIT llama el empleo encubierto. Y el empleo encubierto es porque en el papel a usted le dicen que usted es un independiente, que usted es un trabajador autónomo, pero cuando usted va a ver en la vida real, usted es un trabajador que está subordinado y usted es un trabajador sobre todo económicamente dependiente. ¿Qué quiere decir? Que su sustento, su vida, sus ingresos dependen de ese trabajo que usted presta para esa actividad. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros y claras? Sí, sí, sí. Ahí también entrarían los de las plataformas. No, los de las plataformas, digamos, sí puede ser efectivamente, digamos, es un cruce. Entonces, el problema, digamos, ellos han identificado, la OIT ha identificado estas modalidades de empleo, pero lo que vemos en la práctica es que ya se cruzan, ¿sí? Entonces, ahorita les decía, por ejemplo, una empresa de servicios temporales, ¿qué modalidades de estas se cruzan, chicos y chicas? En una empresa de servicios temporales, piensen que contratamos a Casa Limpia para que preste el servicio en una empresa X. ¿Qué modalidades estaríamos cruzando acá? El empleo temporal y la relación de trabajo multipartita. Exactamente, hay dos. Digamos, ninguna de estas es pura. Ustedes van a tener una relación de trabajo multipartita porque hay la Casa Limpia, que es la empresa de servicios temporales, y está la empresa que contrata a la usuaria, ¿cierto? Entonces ahí hay tres partes ya, estamos en un trabajo multipartito. Y además tenemos empleo temporal, porque hasta la persona la contratan por un término definido o por una obra definida, ¿cierto? Y entonces lo que preguntaba Pamela, creo, es el trabajo de los riders, de las personas que trabajan para plataformas, también es una modalidad de trabajo en Colombia, bueno, en el mundo, que mezcla varias de estas formas atípicas, o sea, precariza de 2 y 3 maneras diferentes. En primer lugar, es un trabajo a tiempo parcial o a pedido, teóricamente, porque ellos siempre nos dicen, no, es que el trabajador puede decidir si trabaja 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto están trabajando estos chicos durante la pandemia? 14 horas, 15 horas. Ellos son los que están moviéndose el mundo todavía, mientras que los privilegiados estamos aislados. Y privilegiados es un término que es mentira porque nos quieren meter ahora, ¿no? También. Bueno.
Y es un empleo encubierto porque les dicen todo el tiempo que son autónomos, que son independientes, pero en la plataforma, la plataforma le está diciendo, vaya a tal parte, recoja exactamente tal pedido, pague exactamente tal precio. Este es exactamente el monto que le voy a pagar y tiene que entregarlo en tanto tiempo. Y además voy viendo por qué calle va pedaleando, ¿sí? O sea, ¿qué trabajo más subordinado y más controlado que ese, por favor? Pero en contraprestación que no tiene todas las protecciones de un contrato de trabajo. Entonces, digamos, la respuesta a esa pregunta es que todas las modalidades de este empleo atípico, precario, se pueden entrecruzar entre ellas, pero estas son características. Cada una de ellas, de estas 4 que ustedes ven en la pantalla, conlleva una violación de derechos o derechos en riesgo. Y si ustedes las mezclan, están viendo entonces que cuando se mezclan estas relaciones hay más derechos todavía en riesgo. Veamos que con el empleo temporal y con el empleo a tiempo parcial, usted no tiene estabilidad en el empleo, ¿cierto? Con la relación de trabajo multipartita, usted no tiene, por ejemplo, definido ni el salario, ni tampoco la subordinación, ni tampoco el derecho, por ejemplo, a negociación colectiva se diluye porque usted no tiene idea con quién es que va a negociar, a quién le va a presentar un pliego. El empleo encubierto, entonces puede que usted de pronto tenga una estabilidad, porque usted puede ser un contratista de prestación de servicios con una alcaldía durante 10 años, ¿sí? Pero en la vida real usted no tiene derecho a vacaciones, usted no tiene derecho a cesantías, usted no tiene derecho a otras cosas que se derivan de un verdadero contrato de trabajo. ¿Listo hasta ahí? ¿Representa el trabajo? ¿Alguien diga, sí, acá estamos todavía? Bien, muy bien, sí. Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Entonces estamos viendo los desafíos del futuro del trabajo o las transformaciones actuales del trabajo o del mundo del trabajo. Vamos a hablar de 3 en específico. El primero es los cambios tecnológicos. Entonces estamos pasando por una 4ª revolución industrial, ya me voy a volver ahí. El segundo, estamos pasando mundialmente por un cambio climático. Entonces estamos viendo cómo hay un calentamiento global y cómo hay unos fenómenos naturales que van a incidir necesariamente en el mundo del trabajo. Y el tercero, tenemos un cambio demográfico que, digamos, va a ser variado un poco probablemente por el tema de la pandemia del COVID-19, pero en general, en toda la población mundial estamos viendo un envejecimiento. Cada vez hay menos personas. Antes, ya me volví un poquito a eso. Entonces, el primero, el cambio tecnológico, la transformación tecnológica. Entonces hablamos de una 4ª revolución industrial. Después de que pasamos por una primera revolución industrial en 1784 con la creación de la máquina a vapor, luego llegamos a la segunda revolución industrial, en donde con la creación de la electricidad, luego pasamos por una tercera revolución industrial, que fue con la mecanización, y ahora estamos con las computadoras, y ahora estamos en una 4ª revolución industrial, la han llamado la industria 4.0, que es a partir de la tecnología, de la tecnología inteligente, ¿sí? De la inteligencia artificial. Entonces, cada una de estas revoluciones ha marcado un hito y unos cambios supremamente importantes para el mundo del trabajo. Y cada vez que pasó una de estas revoluciones industriales, entonces el mundo se dijo, hasta aquí llegó el empleo. Se reemplazaron a los trabajadores, ¿sí? Entonces, las películas son muy chéveres para ambientarse un poco cómo era el cambio. Entonces, habían unos empleos que iban desapareciendo en cada una de estas revoluciones industriales, ¿sí? Entonces, en la primera se reemplazaron a los caballos por máquinas, se cambió la industria. En la 4ª revolución industrial se empezó a producir en masa. Entonces salieron muchos trabajadores desempleados y se generaron toda esta serie de revoluciones obreras también que dan nacimiento a nuestros nuevos derechos. Y ahora en la nueva revolución industrial, la de la industria 4.0, la de la inteligencia artificial, también nos hace pensar o temer que se vaya a acabar el empleo. Entonces, por ejemplo, ya a operarios a cortadores de caña, personas que cultivaban, las están reemplazando con unas máquinas que no tienen todos los riesgos y no les pasa todo lo que nos pasa a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, se van a perder unos empleos, pero también hay otros empleos nuevos que van a nacer. Si ustedes siguen viendo mi pantalla, que espero que sí.
acá está. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cifras. Entonces, no hay una, digamos, las cifras no están unificadas, no se ha calculado exactamente cuántos empleos están en riesgo, pero hay diferentes fuentes. Entonces, hay universidades que nos dicen, por ejemplo, que el 47% de los trabajadores de Estados Unidos corren riesgo de que sean sustituidos por la automatización, es decir, por una computadora, por un logaritmo. Otros autores dicen que el 56% de los puestos de trabajo actuales corren riesgo de automatizarse en los próximos 20 años nada más. Otros institutos nos dicen que pueden automatizar, pero hay unos puestos que necesariamente no van a poder ser automatizados. La OCDE, de la que ya somos parte, que dice un promedio del 9% de los puestos de trabajo de los países más desarrollados corren un alto riesgo de automatizarse. El Banco Mundial dice 2/3 de los puestos de trabajo en los países en desarrollo podrían ser automatizados. ¿Sí? Entonces, tenemos unas cifras que son supremamente desalentadoras en un panorama como apocalíptico de que la máquina va a poder reemplazar necesariamente a los trabajadores y trabajadoras. Esto no es cierto, por supuesto. Nunca van a poder reemplazar totalmente a los trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que los empleos cambian. Así como antes pensábamos que el empleo de ascensorista es absolutamente necesario y que nunca se iba a poder reemplazar, y luego se vio que ya los ascensores se podían manejar solos o se podían controlar por cada persona usuaria, y en Bogotá yo solo he visto que quede un ascensorista en un edificio en el centro, pero hay otros empleos que se crean, mientras unos empleos se destruyen. ¿En Anebre también hay ascensorista? Bueno, entonces serían 2. Asimismo, hay otros empleos que se crean y que jamás pensamos que iban a ser posibles, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos barberos para perros, hoy en día tenemos paseadores de gatos, hoy en día tenemos youtubers, que era un empleo que nunca existía y hoy hay un montón de gente viviendo de eso, o de ser influenciadora, o de manejar redes, manager de redes sociales. Es decir, con los cambios tecnológicos o con los cambios industriales se destruyen una cantidad de empleos, pero se crean otros nuevos empleos que jamás hubieran sido imaginados, ¿sí? El community manager, hoy en día hay programas de educación especializados en ser community manager, y hace unos 10 años o 20 años ni siquiera imaginábamos que estos empleos iban a existir o para qué serían. Lo que no tenemos certeza todavía en las cifras es cuántos empleos se van a destruir y cuántos empleos se van a producir. Para eso nos toca, digamos, para eso estas charlas van enfocadas a ustedes que son jóvenes, en que nos pensemos cuál es el enfoque de la educación, cuál es el enfoque del trabajo, cuál es el enfoque de las reivindicaciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que no se acabe el empleo ascensorista? ¿O crear unos empleos más calificados para que esa persona que era ascensorista, pues que ya no lo va a hacer, se dedique a otra cosa más de pronto más remunerada, menos peligrosa? No sé si ustedes han visto esta película de las mujeres negras en Estados Unidos que trabajaban en la NASA. ¿Alguien? Sí, yo sí. Sí, yo. Exacto. ¿Recuerdan que una, digamos, gran cantidad de ellas trabajaban en un área en la que hacían los cálculos matemáticos a mano, y un día llegaron y qué es ese esperpento ahí, una cosa grandísima, un montón de botones y lucecitas, y ellas preguntan a la jefa, ¿qué es esa vaina que hay ahí? Y les dicen, es una computadora, va a hacer el trabajo de ustedes, pero mucho más rápido. ¿Sí? Sí. ¿Y ellas qué hicieron? ¿Destruyeron la máquina? Aprendieron a manejarla. Exactamente. Eso es un perfecto ejemplo. Exactamente. Entonces es un ejemplo de la adaptación del mundo del trabajo. Ellas, ninguna perdió el empleo, ¿cierto? Ni destruyeron la máquina y evitaron que se pudieran hacer un avance tecnológico que hiciera más, digamos, que les ahorrara a ellas un montón de trabajo y que hiciera posible mayores avances para después llegar a la luna. Sino lo que dicen es, ok, ahora hay una herramienta adicional que nos va a facilitar el trabajo, que va a permitir que la sociedad avance más rápido. Esto se pueda prestar después para otra discusión. Lo que hacen es que se adaptaron, aprenden a manejar la máquina, ¿no? Y, digamos, les va a rendir a ellas más el trabajo y a la NASA, etcétera, etcétera. Entonces ahí les recomiendo esa película. O yo soy muy fanática de las películas infantiles. En Charlie y la fábrica de chocolates, el papá del niño en la película
hacia uno de los procesos dentro de la producción industrial de la fábrica de chocolate. Yo no sé si alguno se ha visto esa película. Y de pronto, un día para otro, el dueño, Willy Wonka, compra una máquina que reemplaza al papá del niño, ¿cierto? Porque ya él hacía un proceso mecánico. Pues resulta que a los días el señor trabaja arreglando la máquina que lo había reemplazado a él, ¿sí? Hay ciertas labores de los trabajadores y de la persona humana que no van a poder ser nunca reemplazadas. Y en la educación y los empleos deben enfocarse en esas cualidades que solo podemos hacer las personas o que difícilmente van a ser reemplazadas por máquinas. Las máquinas pueden hacer y los computadores pueden hacer labores que son mecánicas, que son automatizadas, que son de cálculos, pero los trabajadores, las personas humanas, hay ciertas características que no pueden ser reemplazadas. La creatividad, la reacción ante imprevistos, ante cosas que no salen como siempre se había pensado. La máquina no puede reaccionar fácil cuando hay un cambio en las condiciones. Las personas nos adaptamos. El amor, digamos, diferentes características, ¿sí? La empatía, esas cosas las máquinas no las van a poder hacer. Entonces hay que ver en qué sectores o en qué momentos de la producción o de la vida productiva de la economía va a ser indispensable el trabajo de las personas humanas y hay que ver cómo nos formamos para eso. ¿Para qué seguimos formando personas para que hagan unas labores mecánicas que ya están automatizadas si sabemos que en 10 años ya no va a haber trabajo para ellos y ellas? ¿Por qué no nos enfocamos mejor en estas labores que difícilmente van a ser reemplazadas? ¿Sí? ¿Alguien va conmigo? Sí, Señora, aquí vamos. sí. Sí, Vale. todos estamos contigo. Gracias. Que no estés Perfecto. Entonces, hablábamos de los cambios tecnológicos. Ahora tenemos otra transformación del mundo que impacta directamente en el mundo de trabajo, el cambio climático. El cambio climático, digamos, es un fenómeno que ya no se puede negar, que no es una invención, que por mucho que Estados Unidos diga que no hay necesidad de hacer cambios, pues ya existen en la vida real, científicamente están comprobados y además de ser científicamente comprobados, los vemos en la televisión todos los días. Entonces, vimos todos con mucho dolor cómo hubo estos incendios en Australia, vemos todos con mucho dolor cómo hay inundaciones, cómo están muriendo especies todos los días y eso impacta también, por supuesto, en el mundo del trabajo. Entonces, hay ciertas zonas donde hoy en día no vamos a poder llegar porque la temperatura de la Tierra no nos lo va a permitir. Hay, por ejemplo, ciertas regiones que estaban dedicadas a una actividad económica y ya no van a poder continuar. Entonces, hay ciertos pueblos costeros, por ejemplo, donde la gente vivía de la pesca y resulta que la pesca ya no hay pescados, ya acabamos con las especies de esa región. O hay casos, por ejemplo, en este país vivía, no mucho, vamos bien poquita gente de la ganadería y resulta que la ganadería es una de las actividades que más daña el ambiente y debemos restringirla. Y si la restringimos puede que generemos más empleo con una sustitución de la ganadería por cultivos de frutos. Bueno, hay una cantidad de discusiones alrededor del cambio climático que nos hacen que también vayan a desaparecer unos puestos de trabajo, se vayan a crear unos nuevos puestos de trabajo y además que nos hacen cuestionar de si tenemos que detener ese cambio climático, que todos y todas somos responsables porque nos afecta directamente. Y digamos, como nos llegó esta pandemia antes de que todo lo imagináramos, pues lo cierto es que si no nos llegaba esta pandemia para detener a todo el mundo, iba a pasar un fenómeno natural necesariamente que nos iba a tener que cuestionar a todos y todas sobre el modelo de producción que tenemos y a qué estamos enfocando las actividades productivas. ¿Listo? Cifras. Entonces, por ejemplo, la OIT en el estudio del año pasado, durante el centenario de la OIT sobre el mundo del trabajo, el trabajo del futuro, dice que se calcula que la aplicación del programa París, o sea, del acuerdo sobre el cambio climático, se traducirá en la pérdida total de unos 6 millones de empleos, pero que podría generar 24 millones de nuevos empleos. ¿Por qué? Porque los acuerdos que van enfocados a detener, los acuerdos mundiales o digamos los estudios que van enfocados a detener el cambio climático, lo que dicen es que deberíamos desenfocar la economía en ciertas actividades que son muy
que son muy peligrosas, que para el medio ambiente, por ejemplo, que deberíamos detener este afán absurdo de estar utilizando los aviones y el transporte aéreo que contamina tanto el planeta, que debería reemplazarse ahora por no hacer tantos viajes interoceánicos innecesarios o hacerlos por vía marítima, que deberíamos sustituir, por ejemplo, la ganadería por otras actividades. Y en ese ejemplo típico que les mencionaba la ganadería, ustedes pueden reemplazar muchas hectáreas de ganadería en la que solo viven 3 vaquitas y que solo trabaja una persona por unas hectáreas de cultivos donde van a tener un montón de gente produciendo los insumos, un montón de gente cultivando, un montón de gente transformando los cultivos y un montón de gente comercializando con esos cultivos, ¿sí? Entonces, ahí tienen ejemplos de la transformación de empleos que se pierden, empleos que se generan y cambios que se van a dar en el mundo del trabajo. Con eso. ¿Listo? Y la tercera transformación es la de cambios demográficos. Entonces, está científicamente comprobado, como les decía, que la población del mundo está envejeciendo. ¿Y eso qué implica? Antes, digamos que teníamos a poquitos viejitos, arriba de la cúspide de una pirámide, poquitos viejitos mantenidos por una base de muchos jóvenes trabajando y produciendo. Pues, ¿qué pasó? Que esa pirámide que era así, ahora se invirtió. Y entonces ahora tenemos mucha población adulta, la población del mundo en general ha envejecido. O sea, hace muchos años teníamos que la gente tenía un promedio de vida de 40 años, 50 años. Nosotros vemos en las películas que la gente a los 21 años ya liberaba naciones, o a los 40 años ya estaba muriendo por enfermedades, etcétera, etcétera. Y por el tema de salubridad pública y por un montón de cambios, esto varió y ahora la gente ya no está llegando a la tercera edad, sino a la cuarta edad en el mundo. Entonces Europa ya tiene una cantidad de viejitos de 80, 90 años, 100 años. Ya tenemos un montón de gente vieja y más pocos jóvenes, porque ya cada vez las familias no tienen 7 hijos como tenían nuestros abuelos, ya no tienen 3 hijos como tenían nuestros papás, sino que nosotros escasamente, si acaso tenemos un hijo o no tenemos ninguno. Entonces, menos gente joven y más gente vieja, y esto hace que haya menos gente en una edad productiva y más gente en una edad en la que ya está cansada, en la que está vieja y en la que no está produciendo igual. Esto genera impactos en el mundo del trabajo, de la productividad, y también genera impactos en el modelo del sistema de seguridad social. Porque el modelo de seguridad social, con el principio solidario, que no es el de nuestro país, pero el de un país normal, debería ser que la gente que está trabajando está pagando con sus ahorros las pensiones de los que están pensionados, si estuviera equiparado. Pero ahora que tenemos menos gente trabajando y más gente, teóricamente, que debería estar pensionada, pues entonces es la pregunta de cómo vamos a pagar las pensiones de esa gente. Y eso está generando necesariamente cambios en el modelo pensional o de retiro en todo el mundo. Eso genera, por ejemplo, que en Colombia sí haya que dar una discusión de reforma pensional, pero por supuesto que no tiene que tener el enfoque absurdo de nuestro gobierno y de nuestros gremios, de que lo que hay que hacer es mantener un modelo de ahorro individual, que ya se demostró y se requete contrademostró con el decreto que sacaron ahorita en la emergencia económica, que es un modelo fracasado. Pero esa será una discusión de otro encuentro. ¿Vamos hasta ahí? ¿Clarísimos estos cambios? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, vamos bien. ¿Bien? Va. Entonces, digamos, el llamado, o porque yo les doy tanta lora, y sobre todo ahorita, si me dan la oportunidad de darle la lora a ustedes que son jóvenes y son jóvenes del movimiento sindical, es un poco enfocada en decir, hay unas transformaciones mundiales, ya ni siquiera son fenómenos nacionales, sino mundiales, pero como de lo que les he contado a ustedes, claramente pueden evidenciar qué pasa en nuestro país, como pasa en el mundo, que van a impactar en el mundo del trabajo y que van a hacer que varíen las relaciones de trabajo y que nos hagan cuestionar de si en ese cambio de las relaciones de trabajo vamos a mantener o no los derechos, digamos, y cómo los vamos a mantener. Si va a ser en un enfoque de resistirnos y de evitarlos, si los podemos evitar, o si va a ser un modelo más de adaptabilidad. Yo no les hago un llamado a que sea esa segunda opción, no les hago un llamado a que nos adaptemos o a que aceptemos estos fenómenos como que simplemente así va a pasar y todo el mundo va a ser más precario, no. El llamado es a que sabemos que efectivamente están en riesgo puestos de trabajo
pero también hay un reto de la creación de nuevos puestos de trabajo. El peligro no está en que vaya a desaparecer el empleo o que ya no se vaya a necesitar los trabajadores. El peligro real de todos estos puestos, de todos estos cambios tecnológicos, climáticos y demográficos, es qué empleos se van a generar. No es que no vaya a haber empleo u ocupación. El problema es que si van a ser empleos dignos, decentes, o si se van a hacer empleos precarios, como son la mayoría de los que se están produciendo. La mayoría de los empleos que se están generando están efectivamente siendo precarizados y ahí el movimiento sindical tiene una gran responsabilidad de evitar que los puestos que se generen sean precarizados o que agudicen la desigualdad social en la que, por ejemplo, con el cambio tecnológico lo que vamos a tener es ahora más poquitas personas muy ricas, como los que se inventan estas plataformas unicornio, como se les llama, Rappi, Uber, Amazon, ahora Zoom, que van a ser más poquitos genios que sí se adaptaron muy rápido al cambio tecnológico y se van a súper enriquecer, y más personas pobres al otro lado de la balanza, que van a ser estos riders, este precariado, este montón de gente que está poniendo sus derechos y está poniendo su vida para que esos pequeños unicornios se enriquezcan, ¿sí? Ahí ese es el reto del movimiento sindical. Sí va a haber más empleo, sí se van a generar empleos, pero ¿qué tipo de empleos se van a generar? ¿Sí? Entonces, les mencionaba la vez pasada que incluso hay un autor ahora que está hablando, pues que acuñó el término de precariado. Entonces dice, ya ni siquiera vamos a tener la típica división de clases en los que hay una burguesía y un proletariado, sino que ya se crea otra clase incluso más por debajo de las características del proletariado, que es el precariado. Un montón de gente que ni siquiera se identifica como trabajador o trabajadora, que ni siquiera se identifica como clase trabajadora, sino que cree que es otra cosa que está debajo, que está en el subsuelo. Es una gente que no está organizada, es una gente que no tiene ni siquiera mínimas condiciones de contratos de trabajo, es una gente que ni siquiera sabe o espera tener algún día lo que es la seguridad social, y es una gente que incluso ve a nosotros, al proletariado, como privilegiados. Ellos ni siquiera es una masa, digamos, medianamente desorganizada, que se crea como con un resentimiento, con una falta de identidad del resto de clases sociales, que genera otras fricciones adicionales. Entonces ellos no se van a afiliar, no se están afiliando a los sindicatos, no se están identificando con las centrales sindicales, sino que arman sus propios movimientos. Entonces ustedes ven, por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos, muy crítico del movimiento sindical. Ustedes ven, por ejemplo, el tema de los indignados. Ustedes ven, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿qué pasó en Colombia el año pasado después de que nosotros llamamos al paro y el paro fue tan exitoso y se sumó tanta gente? Que después de un tiempo esa gente decía, ustedes los sindicalistas, burócratas, no nos representan, ustedes son unos privilegiados y como ustedes sí tienen contrato y como ustedes sí tienen seguridad social, ni siquiera entienden lo que nosotros vivimos. Otra gente X, no representada, no organizada, como amorfa, extraña. ¿Van conmigo en esto? ¿Quieren...? Sí. Vamos bien. Mary, ya en el chat hay una pregunta de Yolanda. ¿Cuáles son los empleos y o profesiones que a futuro van a sobresalir? Voy para allá. Entonces esa es una excelente pregunta. Yo les quería mencionar esto del precariado porque a mí, pues hace poco que estaba estudiando estos temas, me pareció supremamente interesante este fenómeno. Y digamos, mencionárselos para que ustedes, si pueden, lo googleen un poco o miren videos, que está muy interesante el tema y que es un llamado especial al movimiento sindical de cómo esta gente sí la organizamos, cómo hacemos que esta gente sí se identifique como trabajador o trabajadora, cómo hacemos que no sea una división adicional de la clase trabajadora, sino que sea una división, entonces ahora esté el proletariado, el precariado y estemos más divididos de lo que siempre estamos, sino cómo hacemos para reconocernos todos y todas como que somos un bando en contra, si lo quieren, con la teoría clásica de la lucha de clases, que nosotros somos una clase y otra clase son ellos, los que sí son privilegiados y sí están en una cúspide enriqueciéndose de nuestro trabajo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué empleos se van a generar? Entonces, eso es una excelente pregunta.
digamos, el estudio de la OIT sobre el futuro del trabajo, lo que dijo... ¿En carro retrocediendo? ¿Pero me siguen escuchando? Espero que sí. Lo que dice la OIT es que ahora hay que enfocar, teniendo en cuenta estos cambios en el mundo, hay unos empleos que se van a fortalecer o que se van a... Espera un segundito, me entro, ¿por qué? Ya hay mucho ruido. Allá. Hay unos empleos que son los que, digamos, hay unos sectores donde deberíamos enfocar el trabajo y donde se puede generar mucho empleo teniendo en cuenta estos cambios tecnológicos. Primero y más importante, y por favor, Fabi, a la próxima que hagan un encuentro con jóvenes, hablamos ya del tema de la economía del cuidado, que sé que se ha empezado a tocar, pero todavía no a profundidad suficiente. Y es el trabajo que se hace para producir la vida y reproducir la vida. Es un trabajo que hacen las personas que cuidan a otras y que se ha calculado que, por ejemplo, en Colombia produce más del 20% del Producto Interno Bruto. Es ese trabajo del cuidado de niños, niñas, el cuidado de personas enfermas, el cuidado de gente adulta o vieja, el cuidado del hogar, que sé que después de esta pandemia todos vamos a valorar muchísimo más de todo lo que produce, todo lo que vale y lo difícil que es el trabajo del cuidado, de producir alimentos, del aseo, de reproducir a las personas, digamos, el cuidado, mantener a las personas, el cuidado, el trabajo de la salud. Todo esto integra lo que se llama ahora el trabajo de la economía del cuidado, cuidar a otros, ¿sí? Y resulta que ahorita que les mencionaba de qué trabajos se van a generar y qué enfoque van a tener, el enfoque es esos trabajos que no son reemplazables por máquinas. ¿Y usted cómo pone una máquina a cuidar a una persona contagiada con el coronavirus? ¿Cómo pone una máquina a lavar el baño de la casa? Es la cosa más terrible del mundo. ¿Cómo pone una máquina a producir los alimentos que se necesitan al día en todos los hogares? ¿Cómo pone a las máquinas a cuidar a niños recién nacidos? O a sacar un niño hasta que se vuelva persona que pueda vivir por sí sola, ¿sí? Ese trabajo es un trabajo que hay que darle el valor que merece. Ya los países están empezando a contabilizar cuánto vale ese trabajo en los productos, en los PIB de cada país. Y además se están generando modelos de economía del cuidado, sistemas del cuidado, sistemas de la economía del cuidado. Por ejemplo, Uruguay ya tiene un sistema público de economía del cuidado que se encarga de garantizar el cuidado de los niños y niñas hasta los 5 años, el cuidado de las personas enfermas, porque este es un trabajo que además hacen el 70% es realizado por mujeres en condiciones precarias. El trabajo, por ejemplo, de las que toda la vida preguntábamos, ¿qué hace su mamá? Y contestaba, mi mamá no hace nada, mi mamá no trabaja. De las amas de casa, pues ese trabajo ha sido el que ha sostenido en nuestros países, el que ha hecho posible que la economía se siga moviendo, el que hace posible que los líderes del mundo hayan salido adelante, y ha sido el trabajo de cuidar a otras personas, ¿sí? Y tiene un valor económico. Entonces, como este trabajo difícilmente va a poder ser mecanizado, automatizado, reemplazado por un logaritmo, difícil o imposible, ahí debe haber un enfoque de frente, entonces, o sea, de este cuadrito de las transformaciones del mundo del trabajo que están viendo en la pantalla, cambios tecnológicos, cambio climático, cambio demográfico, bueno, el versus, tengo que ponerlo los dos a la vez, el versus va a ser el trabajo de la economía del cuidado. La economía digital, por ejemplo, la digitalización, ¿cómo en el marco laboral, cómo la vamos a no reemplazar, sino cuál es la respuesta? El enfoque a la formación de la economía digital, cómo le enseñamos a la gente a que aprenda a manejar esas máquinas para que esas máquinas no sean el enemigo, sino que sea la herramienta para hacer mejores sus vidas. Entonces, ya les había dado el ejemplo de la película de estas mujeres negras valiosísimas. Digamos, eso me ahorraría volver a explicar el tema, y es cómo nos adaptamos nosotros a usar la tecnología. El trabajo de la economía rural. El trabajo de la economía rural responde a que todos estos cambios, cambios climáticos, y a que todos los cambios que se van a dar con la digitalización, etcétera, nunca van a hacer que las personas desistamos de la necesidad de comer, de alimentar. Entonces, ¿cómo volvemos a enfocar los mercados en producir, por ejemplo, menos
maquillaje o menos ropa, a volver a que las sociedades vuelvan a ser campesinas, vuelvan a producir alimentos, vuelvan a cultivar cosas, porque la comida nunca la vamos a dejar de necesitar. Una de las crisis, por ejemplo, que va a haber a Europa, si se mantiene el tema de la pandemia, el tema del aislamiento, es que Europa no cultiva lo suficiente para mantener a la población que tienen en ese continente. Ellos viven de la comida que les mandamos desde los países pobres, donde sí tenemos todavía un sector rural, digamos, productivo, que nuestra economía se tiene que basar en eso. Entonces, la respuesta es reactivar la economía rural, ¿sí? Esto para mantener al mundo, digamos, para mantener a la humanidad. Y la economía verde como una respuesta también al cambio climático. Entonces, como hay que hacer unos cambios en el modelo de producción necesarios para evitar que el cambio climático acabe con la humanidad, digamos, que la Tierra se desquite y acabe con los que la venimos acabando, hay que hacer un enfoque a la economía verde. ¿Qué es esto de la economía verde? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que ya la industria no sea crear ropa y crear desperdicios, que es la segunda industria más contaminante del mundo, sino ahora se generan todos estos empleos de cómo reutilizamos ropa, de cómo la recolectamos, la donamos, cómo hacemos ropa que sea más duradera. Por ejemplo, dentro de la economía verde vamos a tener a los trabajadores y trabajadoras que ahora se dedican al reciclaje, que ahora se dedican a mantener productos, a separar los desechos, a recuperar los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estas economías podrían ser el reto para la nueva generación de empleo. ¿Listo? Yo voy a llegar, ya me pasé del tiempo, ya voy a tener que entrar a la clase, entonces les abro micrófono si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta en 5 minutos para poderme ir para mi clase. Buenas. ¿Sí? Pues con respecto a lo que usted decía del tema de los empleos que nunca van a ser reemplazados por las máquinas, a mí me parece que sí, esos nunca van a ser reemplazados por máquinas, pero lastimosamente en el entorno en que vivimos esos empleos son los más mal pagos. Exactamente, sí señor. Son empleos que son más susceptibles a ser precarizados, pero no deberían serlo necesariamente. Perdóname, ya te dejo terminar. Entonces, hay que generar empleos en estas economías, pero empleos que sean dignos, digamos. No es que haya que generar más trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico ya hay muchísimo, demasiado, sino cómo hacemos el trabajo doméstico que sea digno, que se reconozca como un empleo fundamental para la sociedad, que se remunere, que sea afiliado a la seguridad social, que tenga derechos de asociación, de negociación, etc. Así que, por favor. No, eso era eso, que pienso que necesita más apoyo de la parte, será sindical, que son los únicos que velamos o velan por los derechos de los trabajadores. Era eso. Perfecto, exactamente. O sea, toda esta charla, digamos que lo que pretende es que ustedes lleguen a la conclusión que tú has llegado, Wheeler, y es que todos estos retos, todas estas transformaciones y todos los sectores donde se van a producir los empleos, nosotros los hagamos unos empleos dignos, nosotros reivindiquemos que sean empleos con protección de derechos, con trabajo decente, componentes de trabajo decente, entonces que sea con derechos fundamentales, con diálogo social, con protección social, con garantía del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, una pregunta. Sí. A las personas que les venden la idea de retiro jóvenes, los multiniveles, a ellos ¿cómo se les llama? Que ellos le venden la idea de que se van a hacer ricos, que son independientes, que tienen todo el tiempo libre, que lo manejan, como son Herbalife, OmniLife, Amway. Perfecto. ¿A ellos cómo se les llama? Los de Herbalife, OmniLife, Amway, etcétera, es el trabajo multinivel, pero antes mencionabas otra gente que es esta gente que quieren hacerla también desidentificar, no sé si existe esa palabra, que quieren hacerla que se desligue de considerarse trabajador o trabajadora y que quieren hacerlos creer que son independientes. A eso también, digamos, es un término que manejan ciertos autores, pero se le ha llamado el freelanceriado. Es esta gente freelance que trabaja, sí, independiente porque, digamos, no tiene ni trabajadores a cargo la mayoría de veces y, digamos que no tiene un empleador claramente definido.
pero es una gente que no es independiente exactamente porque depende de su trabajo y el día que no trabaja no vende. Y cuando hay una pandemia, hay un aislamiento obligatorio, son los primeros que van a estar en riesgo y resulta que si estaban ganando muy bien en un momento de normalidad, pues como no tienen protección social y no tienen estabilidad de ningún tipo, pues van a quedar como pendiendo sus derechos de unir, que es, como les digo, digamos, si lo quieres buscar, o les recomiendo que lo googleen también, y en YouTube hay unos videos chiquitos que nos definen este precariado y el freelanceriado. Esta gente freelance, así se les llama. Hola, hola, hola. Hola, Alejandro. Hay algo, pues no sé, creo yo que uno de los principales retos que tenemos es con el tema de la educación. Si bien es cierto, las nuevas tecnologías, las nuevas revoluciones que hemos venido viendo, el tema de los avances tecnológicos, la reingeniería, pues en cuanto al ámbito laboral y todo lo que ha surgido, es un cambio en cuanto a la forma de cómo generar ingresos, pero ha sido de una manera, pues en algunos casos muy empírica. Tú mencionabas ahora a los youtubers, y mencionabas a los influencers, y pues digamos que han sido, en muchos casos han sido personas que han sido como muy empíricas y han desarrollado pues cierto capital y cierta independencia económica en ese sentido. Pero tristemente, si nos vamos a mirar a las nuevas generaciones o las generaciones que van a tener que empezar a enfrentar estos nuevos cambios tecnológicos y avances en cuanto al tema del empleo, vemos de que en la parte educativa no ha evolucionado en absolutamente nada y seguimos viendo exactamente el mismo estilo de estudio. Estamos viendo que a los niños les están explicando exactamente lo mismo que hace 30 años. No los están como preparando para estas nuevas oportunidades o estos nuevos cambios, y creo que eso va en un futuro a aumentar esa precarización en el tema laboral. Pues si bien es cierto, ahorita los que estamos o que nos consideramos jóvenes estamos padeciendo esta revolución y tenemos que reinventarnos, pero pues las generaciones que están ahí atrás tampoco están como contando con esas herramientas suficientes para poder enfrentar estos nuevos retos con el tema de la tecnología. En cuanto al tema de la educación tradicional, creo yo, ahí sería algo que se tendría que trabajar, no sé, con el Ministerio de Educación en cuanto a los cambios, porque no son pues suficientes o creo que son inexistentes para enfrentar este tipo de situaciones. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Así es, tal cual. Entonces, yo lo que les he contado es como el fenómeno, el diagnóstico, pero ya hay unas propuestas de solución o de enfoque, sino que, pues, el tiempo no nos da como para echar todo el carretazo completo. Pero lo que quiero decirles es que hay un documento que hizo una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, nombrada por los genios, supergenios del tema del trabajo del mundo, que trabajó por cerca de 2 años en la identificación de este diagnóstico que yo les he dado, y además hace unas propuestas de solución, que dice que la propuesta de solución, pues no de solución, sino de enfoque para seguir trabajando, son 3 enfoques, que son los que ven ahora en la pantalla. Invertir en las capacidades de las personas, invertir en trabajo decente y sostenible, invertir en las instituciones de trabajo. Esto acá es una bolita, pero es un tema supremamente complejo que nos requeriría mínimo otra hora, otras 2 horas de charla, pero básicamente lo que dice es invertir en las capacidades de las personas, es que hay que reenfocar el sistema educativo que estamos teniendo. Entonces, ahora vemos que los mejores colegios, y los que sí hay gente privilegiada, ya no están educando a los niños para aprenderse las tablas de multiplicar, sino para aprender a cómo manejar los computadores, cómo programar tecnológicamente, cómo expresar sus emociones, cómo aprender a interactuar socialmente, cómo hacer otro tipo de cosas diferentes al enfoque de educación que tuvimos nosotros.
Dice que hay que invertir en las instituciones del trabajo, esto sería la respuesta a que el trabajo que se vaya a generar sea más precario. Entonces lo que dice es, frente a un peligro que el trabajo que se genere sea precario, lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones de protección social, fortalecer las inspecciones del trabajo en los países, fortalecer las organizaciones sindicales de defensa, pues para la defensa de derechos, fortalecer las normas laborales, no flexibilizarlas, sino todo lo contrario, fortalecerlas para que acojan a la mayoría de trabajadores posibles. Entonces, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia no le aplica ni al freelanceriado, ni al precariado, ni a los riders, ni a nada de esta gente. Entonces, ¿cómo hacemos que las normas laborales protectoras del trabajador protejan también y amparen también a este tipo de trabajadores, etcétera, etcétera? Invertir en trabajo decente y sostenible es que los enfoques de los estados de los países ahora deben girar hacia crear sistemas públicos de economía, de economía del cuidado, hacia proteger con préstamos, con infraestructura a la gente que trabaja en el sector rural, etcétera. Bueno, un carretazo larguísimo, pero va un poco hacia eso. Y también fortalecer el tema del diálogo social, o sea, que este cambio en las relaciones de trabajo no se siga dando como automático, como si fuera un fenómeno natural, sino que sea discutido, concertado, negociado por los representantes de trabajadores, de empleadores, etcétera. ¿Listo? Les voy a recomendar, si cambio acá, ¿ustedes están viendo ahí YouTube? ¿En la pantalla? Vale, les voy a dejar el enlace a este documental. Son 2 pedacitos, uno es de 15 minutos, el otro de 16 minutos. Yo ya me voy para mi clase, pero se los dejo si lo pueden ver ahorita o en algún momento no se lo pierdan, porque son unos documentales súper bien explicaditos, súper facilitos, que muestran un poco este cambio de la digitalización y de los empleos que se crean y que se pierden. Está súper bonito, se los recomiendo a ustedes y si lo pueden rotar, pues ahí les queda, digamos, el elemento. Ellos explican como un poco el cuento que les he dado ya más, con más detalle. ¿Listo? Y ay, qué pena, yo no lo veo, ¿dónde se ve o cómo se ya llama? se los voy a escribir acá en el chat, les voy a dejar bueno, el enlace. muchas gracias. ¿Listo? Gracias. Yo quisiera seguir charlando con ustedes, pero de verdad ya empezó mi clase, me tengo que ir. Les agradezco mucho su atención y nos vemos después. Mary, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Mary. Por acompañarnos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Por Sí, muchas gracias, muy interesante el tema. Que siempre nos ilustras mucho respecto al futuro del trabajo. Entonces, agradecerte una vez más y muy seguramente te invitaré a las próximas sesiones que tengamos. ¿Listo? Gracias. Claro que sí, cuente conmigo y me alegra verles. Cuídense mucho, manténganse sanos. Gracias. Saludos a Ibague. Chao, Fabi, chao, Gladys. Chao. Los dejo con la envidia de que yo estoy en mi tierra. Chao. Chao. Gracias. Bueno, compañeros, así con la charla de Mary y con esto del futuro del trabajo terminamos nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo al respecto, pero pues ya cumplimos con nuestras 3 jornadas que teníamos preparadas. Estamos haciendo, aprovecho a contarles, estamos haciendo unas cursos, seminarios de este tipo dirigidos exclusivamente a las regiones, ¿sí? O sea, si ustedes dentro de su sindicato tienen algún equipo o grupo de trabajo con jóvenes, eso sí, tiene que ser esa el condicionante, que tienen que ser jóvenes, podemos preparar un pequeño curso, ¿sí? Nosotros en estos seminarios tenemos temas de este futuro del trabajo, trabajo decente, ¿sí? Política sindical, pero si ustedes ven que en la región tienen un equipo de jóvenes que quieran formarse, que estén de pronto entrando al mundo del trabajo o de las organizaciones sindicales, con mucho gusto podemos coordinar con el Departamento de Juventud y podemos asimismo avanzar en un proceso de formación ya directamente en las regiones, algo más especializado, y pues estamos prestos a lo que ustedes requieran. Me dicen que el link, entonces... Fabián. Lina. Fabián. Mi nombre es Lina María, yo pertenezco a Nebre. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes, pero lo conformamos con personas a nivel nacional.
yo quisiera estar enterada, que me ingresen en sus bases de datos para que me tengan en cuenta para participar de las actividades que ustedes hacen. Porque ayer me enteré por un compañero de Bogotá que le envió la información a una señora que se llama Gladys, que no sé completamente cómo se llama ni quién es, sino que me invitaron ayer a última hora, ya eso como de las 11 de la mañana, y fue así. Entonces no sé cómo funciona, quiénes son ustedes, no sé absolutamente nada. Entonces sí me gustaría recibir la información y pertenecer a la base de datos de ustedes. Claro que sí, Lina. Pues nosotros somos el Departamento de Juventud de la Central, de la CUT. Gladys es nuestra compañera Gladys, ¿dónde estás? Ahí está Gladys. Acá, soy yo. Hola Gladys, ¿cómo está? Qué vergüenza. No, señora, sí, ayer me presenté y ayer estuvimos también aquí conectados. De nuestro equipo aquí del Departamento de Juventud. Es la persona quien recibe todas las informaciones o envía la información oficial también que sale del departamento. ¿Sí? Entonces, a través de Gladys y el correo de juventud, que se los voy a escribir en el chat. Sí, andaba como perdida, qué vergüenza, porque yo ayer a ella le dije que por el chat que me invitara, que ella me dijo, sí, muy querida, pero no sabía muy bien quién era. Qué vergüenza. No, no te preocupes. Lo que pasa es que nosotros siempre enviamos la invitación a los sindicatos, pero entonces de pronto las personas que lo reciben no retroalimentan o no pasan la información a todo el personal y por eso es que muchas veces no participan. Pero la convocatoria como tal siempre se envía a todos los, pues al sector estatal, al sector agro, y hemos estado como haciéndola ahorita pues personalizada para que se puedan, pues que puedan participar más. Esta situación de la conectividad pues nos ha permitido como llegar a muchas personas de los permisos, pero ya se han integrado varios sindicatos que no habían podido hacerlo por el tema de los permisos. Pero ya de Anebre ya me han confirmado varios chicos a nivel nacional y pues la idea es esa, es estar conectados y lo que necesiten pues ya saben, ahí en la circular siempre está mi número de teléfono, el correo de juventud, para que todas las dudas pues nos estén contando por ahí, por ese medio. Los felicito porque así por online le llegan a muchas personas. Yo estoy feliz, a mí me encantaron las charlas en las que pude participar. Muy bien, Lina. Muchísimas gracias. Ahí estamos prestos para eso. Carlos, creo que tenía Carlos Buritica. Pidió el uso de la palabra. Así se pudo conectar, él tenía problemas de conectividad. Mira, tengo un saludos a todos, no sé si me están escuchando, yo los escucho súper entrecortado. Lo escuchamos bien. Sí. Yo finalmente logré verme la colita de la charla con los datos del celular. Quiero hacer una anotación. Para la ruralidad no es fácil. Yo vivo en un municipio que se llama Pensilvania Caldas, esto es el oriente de Caldas. Entre ayer y hoy yo laboro en una institución educativa rural. Ayer perdí conectividad desde por la tarde, anoche se fue la luz en el pueblo y amanecimos sin luz. Esto es un caos realmente para quienes vivimos en la ruralidad. Claro. En las ciudades se puede resolver, digamos, de manera más fácil ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas se pueden resolver como la conectividad con herramientas muy fáciles de usar. Por ejemplo, aquí en Pensilvania se va la luz y se va la señal del teléfono, porque la antena que sirve para el internet es la misma que sirve para la señal de celular, es la que sirve para todo. O sea que si se va la luz, quedamos completamente incomunicados. Yo quiero ofrecer disculpas por no haber estado de manera intermitente, precisamente por las limitaciones de conectividad que tenemos en estas zonas. Y pues bueno, ojalá la próxima no sea dependiente completamente de la virtualidad, porque nos frena a ciertos sectores de la población que estamos con dificultades en este tema del internet y de la señal. Muchas gracias ahí por el espacio de intervención, ha sido un poco difícil. Gracias, Carlos. Sí, es una dificultad que vemos permanentemente y obviamente las
las brechas tecnológicas se evidencian aún más en estos espacios de virtualidad. Esperamos que ya la próxima nos podamos encontrar personalmente y bueno, estamos tratando incluso de acompañar a las personas que están en la ruralidad precisamente para que puedan llegar a estos espacios ayudándoles con la conectividad a internet. Bueno, ese tipo de cosas a veces no es fácil, pero bueno, de todas maneras, Carlos, agradecerle por su persistencia y por estar ahí acompañándonos. Para terminar, Julián, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, Hola, Julián. hola. Bueno, lo primero es que agradecer porque fueron estas 3 jornadas muy interesantes de trabajo en las cuales aprendimos mucho. Aquí estoy viendo el compañerito Pedro Leandro. Hola, Pedrito. Compañero mío aquí en Sintrenal Risaralda y la compañera Yolanda, que también creo que la vi por acá. Bueno, y creo que todos 3, representando a Sintrenal Risaralda, estamos de acuerdo en lo que vengo diciendo, en la labor que vienen cumpliendo ustedes en el tema de juventudes y en la importancia que van a tener pues estas nuevas generaciones en lo que tiene que ver con temas sindicales y defensa de los derechos laborales. Otra de las cosas que quería aportar es que el compañero Pedro me puede apoyar allí, es que desde Sintrenal a nivel nacional también se vienen realizando una serie de encuentros de juventudes en las cuales también hemos tenido capacitaciones y en las cuales hemos también aprendido absolutamente mucho sobre temas de derecho laboral. No sé, Pedrito, si de pronto puede apoyarme un poco más usted un poco en esta información. Juli, buenos días compañeros. Julián, no, lo que está diciendo está muy bien. El sindicato a nosotros pues, nos ha dado ese empujoncito y nos ha metido en el cuento y ahorita en el sindicato de nosotros, Intrenal, 3 que fuimos al encuentro de juventudes, hacemos parte de la junta directiva. Yo soy el tesorero, Julián es el secretario general y Yolanda es nuestra compañera, la de juventudes. Entonces, el trabajo se va viendo y pues ahí vamos aprendiendo un poquito más. Agradecer por este taller que estuvo muy bacano, lo del trabajo, aprendiendo más. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, eso es también uno de los objetivos, que los compañeros logren llegar a sus juntas directivas o a los espacios de liderazgo al interior de las organizaciones y pues eso nos satisface mucho. La idea es ayudar a fortalecer esos procesos en los que ustedes ya están, entonces aquí estamos prestos para eso, estamos prestos, ustedes saben, en medio de nuestras posibilidades, lo que necesiten también. Y si, como les decía, si tienen un equipo que necesiten una formación especializada, allí estaremos, nos sentamos en una reunión ya con el Departamento de Juventud, creamos unos contenidos y los llevamos. Ya, por ejemplo, aquí yo sé que Carlos Buritica también tiene una intención de desarrollar una actividad de este tipo acá en la región. Si ustedes también lo tienen a bien, lo podemos hacer, entonces cuenten con nosotros para eso, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, compañeros, agradecerles una vez más. Compañero Quería Pedro, agradecerte. Logré la última charla, infortunadamente, porque teníamos actividades también en madre, no vaya a hacer ruido. Y me fue imposible poder entrar en el mismo horario. Ahora todo el mundo está abocado como a las redes y entonces mantenemos todos los compromisos casi que son virtuales. Entonces está como complicado el tema para uno poder asistir a tantas actividades como al mismo tiempo por redes. Pero quería felicitarte porque este último tema que logré me pareció muy interesante, los conceptos y nos sirve para afianzarnos y poder participar con nuestros compañeros este tema. Me parece muy valioso el aporte. Muchas gracias desde Sintraendes Pereira. Gracias, Marta. Listo. Compañero Pedro, quería felicitarlo porque conserva la cachucha de trabajo decente. Muy bien. Muy bien. Listo, compañeros, agradecerles una vez más cualquier cosa a través del correo o el teléfono de Gladys. Entonces, cuídense mucho, estaremos ahí en contacto con ustedes.
cualquier cosa, cualquier inquietud, les agradezco nos la hagan llegar y estamos pendientes el equipo de juventud, Gladys, Pamela, nuestro director del departamento Timoteo y bueno, y la central en general está pendiente de lo que ustedes requieran. Un abrazo. Nos Muchas vemos gracias. en otra Muchas oportunidad. gracias, compañero. Que estén Un bien. abrazo A mí me para gustaría todos. preguntarle algo. Muchas gracias. Señor, Fabián, señor. digamos que yo pertenezco a Sintramunicipio Pereira y en el Sintramunicipio Pereira no se toca el tema de las juventudes. Me gustaría como tener una asesoría y de pronto comenzar a crearlo y la verdad, vemos poquitos, pero yo creo que habemos muchos interesados en el tema. Entonces me gustaría... Claro, Willer, de una. Si quiere, escríbanos un correo, ahí lo dejé en el chat, juventud@org.co, es el correo del departamento, y cuando quiera hacemos una reunión con ustedes y bueno, y empezamos a echar adelante el tema de juventud allá, ¿listo? Listo, muchísimas gracias. Yo muy amable, muy buenas las charlas, muy amable. Gracias, nos hablamos, cuídense, Que chao. esté bien, hasta luego. Chao. Vaya bien, éxitos. Bueno, Chao a todos. chao a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Estén bien.